Buenas tardes. Vieran que yo le decía a los muchachos, qué torta si vamos a coger ese salón grande y queda mucho campo. Cómo me complace y cómo nos complace a nosotros verlos aquí para recordar y celebrar a Lore. Pero probablemente ustedes van a vivir hoy algo distinto de lo que estamos acostumbrados cuando un ser querido se nos va. Aquí donde nos ven, estamos bien. De vez en cuando uno se cae cuando se acuerda de cosillas y se vuelve a levantar como en un minuto, una cosa así. Al principio costó mucho ver ese video que estaba corriendo ahí, pero ya después ya no. Primero quiero decirles que estamos bien. Que estamos bien. Por supuesto, Lore también está bien. Y lo único que yo le pido al Señor es que ustedes estén bien. Hay mucha gente llorando, dolida, desconsolada. Pero quiero decirles por encimita qué es lo que vamos a hacer hoy aquí. Lore desde hace 29 años tenía un señor que la guardó durante 29 años. Entonces hoy vamos a celebrar a ese señor que guardó a Lore. Y vamos a celebrar que ese señor decidió que ya era momento de premiarla. Y también vamos a recordar a Lore. Vamos a celebrar su vida. Ya están viendo un poquito, muy por encimita. Hubo que escoger entre, no sé, 6,000 fotos. Unas 60 o 70 para pasar por ahí. Nosotros habilitamos, algunos de ustedes saben, un web para que ustedes pongan los recuerdos, fotos que yo no tengo. Fotos que yo no tengo y que nos gustaría tener, que probablemente son recuerdos que ustedes tienen de ustedes con Lore. Entonces habilitamos lorenabarzuna.com y ahí pueden subir las fotos o pueden dejar un mensajito. Nosotros vamos a leer todo eso probablemente, no sé, en un par de semanas. Y les agradecería en el alma que dejaran unas palabras ahí. Y si de verdad tuvieran un testimonio gráfico, una foto o algo, por favor que las dejen ahí para agregarla a la colección de fotos de Lore. Hoy, ven que aquí hay instrumentos musicales, porque Lore, en nuestros 29 años de ser cristianos bíblicos, vea que no dije evangélicos ni protestantes, nosotros desde hace 29 años le entregamos nuestra vida a Jesucristo y decidimos que la Santa Escritura es nuestra norma de fe y conducta. Y entonces empezamos a estudiar las Escrituras y hemos tratado de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. A mí me dio por estudiar y meterme en temas teológicos y empezar a escribir. ¿Cómo hacía para meter a Lore en esos temas serios? Ella, por supuesto, que le gustaba la música, la alabanza y la charanga y ¿verdad? Entonces, sí, ustedes saben cómo es. Entonces, hemos decidido tener aquí un tiempito de alabanza para alabar a nuestro Señor con las alabanzas que más le gustaban a Lore. Entonces las vamos a cantar aquí. Y yo esperaría que, debemos haber aquí unas 400 y pico de gentes, que ustedes nos acompañaran en un coro. Entonces vamos a tener las letras en esas dos pantallas. Hace mucho tiempo atrás, nosotros vimos por video un concierto cristiano que se estaba haciendo en una universidad en Estados Unidos. Y cuando iban a presentar al cantante, vino el tipo y dijo, ¿sabe lo que vamos a hacer? En el cielo hay un coro de millones de ángeles y gentes alabando al Señor. Aquí lo que vamos a hacer es ensayar. Entonces yo les pido porfa que ensayen conmigo. Entonces cuando empiece la música, ahí van a estar las letras y ensayen conmigo. Porque vamos a alabar al Señor de Lore y al Señor nuestro.
Yo sé que a veces, yo era uno de esos, ¿verdad? Que está uno como así, dice uno, qué pelada. Suéltense. Denle rienda suelta a lo que ustedes quieran hacer. Hoy esto es una celebración de vida. También, porque no puedo dejar de hacerlo, he preparado un pequeño sermón, una pequeña prédica, porque no podemos nosotros juntarnos si no tenemos la exposición de la palabra de Dios. Yo lo voy a hacer. No se preocupe, no va a ser 1 hora y media. Gracias. Vamos a tomarnos tal vez unos 20 minutitos. También vamos a tener algo que la palabra en español no existe, pero la palabra en griego sí existe y en inglés también. Entonces yo me voy a tomar la libertad de inventarla en español, una eulogía. La eulogía, ¿dónde está Dani? Dani le hace mucha gracia cuando yo me pongo a hacer la etimología de las palabras. Eu en griego es buenos y logos es palabra o dicción, ¿verdad? Entonces eulogía viene de decir cosas buenas. Y entonces vamos a dar un espacio aquí de unos 15 minutos para los que quieran subir y contarnos una anécdota con Lore o sencillamente expresar sus emociones o lo que piensa, puede hacerlo. Vamos a tomarnos 15 minutos nada más para eso y los que suban, les pido por favor que sean breves, porque hay que darle espacio a otros. Entonces vamos a tener un tiempito también para que nos cuenten cosillas que probablemente nosotros no sabemos. Y al final, los muchachos de aquí del grupo, vamos a cantar un par de canciones. Ya esas no son de alabanza, pero son canciones de Lore. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Por qué hicimos esto? Primero, queremos predicar a Cristo. Es lo primero que queremos hacer. Yo me acuerdo hace bastantes años que a mí me tocó oficiar la despedida de una persona. Y me acuerdo que un compañero me dijo, vos sabés que es ideal predicar a Cristo cuando alguien fallece. Y la razón es porque nosotros pasamos por la vida creyendo que no vamos a morir nunca. Entonces pasamos todo el tiempo pensando en que ciertas cosas valen la pena y descuidamos las que son genuinamente relevantes hasta que nos topamos con un evento como este. Se nos olvida que nuestra existencia es efímera. Todos nosotros tenemos fecha de expedición. Todos nosotros. No es igual, no sabemos cuándo, pero está ahí. Y somos tan ilusos que vivimos la vida como si no estuviera esa fecha. Muy raro. Entre más joven uno, por supuesto, menos piensa en eso, como si en el mundo no fallecieran jóvenes. Ustedes saben que Lore estuvo muy enferma con ese tema del lupus los últimos años, pero los médicos a mí me decían que el lupus la vida no peligra. Es básicamente hasta que al lupus se le ocurre ir a atacar un órgano vital o alguna cosa así. Pero en el transcurso del tratamiento de Lore, salvo cuando le daban ciertas cosillas que se deshidrataba, que eso sí era peligroso, había que llevarla al hospital, pero en términos generales su enfermedad no le comprometía ningún órgano vital. Si estoy diciendo algo, ¿dónde está Olga Páez? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está? Levantó la mano. Ahí está. Es que tengo la luz ahí, entonces no veo. Había que hidratarla y había que hacerle cosillas y todo, hasta que hace como 9 meses le dio una pancreatitis y la pasó bien. Entonces cada vez que había que internar a Lore, yo veía como de que, ok, vamos de nuevo, ya me conozco la rutina, ya sé cómo funciona esto, vamos a entrar, van a hidratar, va a pasar eso, y luego vamos a ir a casa. Y así fue el viernes pasado.
El viernes pasado le volvió a dar una de esas y hubo que uno rutinariamente ya vamos para el hospital. Y la cosa se precipitó increíble. Increíble. Hasta que Lore partió el miércoles, ni siquiera una semana después. Y precisamente el último mes es el mes en que ella ha estado mejor. De los últimos 2 o 3 años es el mes en que ha estado sin dolores. Entonces además uno iba diciendo, ya se va a mejorar, ya se va a mejorar. Lo que yo no me imaginaba es que el Señor le iba a dar el último mes maravilloso. Hubiera sido fatal para mí que ese último mes hubiera sido lleno de dolores. Más bien fue maravilloso. Esperó a su hijo menor, a Dani, que viniera de España. Dani vino de España, ya estaba fascinada. Esa fascinación es lo que nos hace pensar que esta forma en que el Señor escogió llevársela fue perfecta. Porque hizo cada cosa para que ella se fuera bien y para que nosotros quedáramos bien. Es por eso, y ustedes van a decir, qué bárbaro lo que dijo este chaval. Pero ¿saben una cosa? Hoy puedo decir lo que me da la gana. Y ninguno de ustedes me puede decir nada. Por eso, si alguno de nosotros súbitamente tiene que partir, nosotros tampoco vamos a estar tristes. Nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos qué clase de Señor es el que tenemos, y eso no quiere decir que los creyentes no sufrimos, claro que sufrimos, pero hay una gigantesca diferencia entre sufrir con Cristo y sufrir sin Él. Y ustedes están viendo esa diferencia hoy. Ustedes dicen, qué bárbaro Rolando, mira qué fuerte que es. No se equivoquen. La fuerza, la paz, la fe y la sabiduría para afrontar estas cosas las da el Señor. Si no fuera así, nosotros no podríamos haber hecho esto hoy. No habría manera. Esas son herramientas que el Señor le da al creyente. ¿Cuál creyente? ¿El que cree que Cristo existe o el que tiene a Jesucristo como su Señor, como su amo, como su Salvador y vive la vida como Cristo dice que hay que vivirla, no como no quiere vivirla? Ese creyente es el que cree, es el que confía y es el que sirve. Allá veo a Max volviéndome a ver esperando que yo diga lo que voy a decir y lo voy a decir. Es el que milita en el ejército de Cristo. Es ese creyente. Por eso, si alguno de nosotros resulta que cae una bomba o nos morimos de alguna manera, estamos absolutamente seguros, sin sombra de duda, de dónde vamos. La pregunta es para ustedes. ¿Saben ustedes si se mueren en este instante dónde van? En términos de plena seguridad. La pregunta es, ¿ustedes creen que lo que han hecho en la vida va a hacer que lleguen al estándar que el Dios perfectamente santo, creador de todo el universo, exige para alguien que esté enfrente de su presencia? Cuando nos llame, ¿qué tenemos para mostrarle? Que diga, me merezco que me salves. Dice la Escritura que nosotros ponemos las cosas, la mirada en las cosas materiales, que se mueren, que terminan, y se nos olvida poner las cosas, la vista en lo que no se ve, que es lo que permanece. ¿Por aquí? Ok, están regañando. Por eso yo los invito a que reflexionen sobre eso. Si me pasa las de Lore, ¿por dónde me voy? Y si ustedes creen que en lo que ustedes creen es suficientemente sólido y tiene evidencias históricas sólidas y tiene evidencias palpables sólidas y están entonces seguros de eso, no le tengan miedo a irse. Pero si no lo están, yo les invito a que hoy salgan de aquí, se cuestionen si Jesús es verdaderamente Señor de sus vidas, si sus vidas están siendo vividas para complacer a Jesucristo, y si no, arrepiéntanse.
La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, y es cambie de rumbo, cambie de forma de pensar. Deje de vivir la vida para usted y empiece a vivir la vida para Cristo. Y entonces lo que dijo Jesús se va a hacer realidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro problema es que nosotros buscamos las añadiduras primero y después, si da chance, en el tiempo que nos sobra, buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué vamos a leer hoy? Vamos a leer un texto que para los que son estudiosos de la Biblia o se congregan en alguna iglesia que estudia las Escrituras, les es muy familiar. Y a este mensaje que les voy a dar lo he titulado En la casa de mi Padre. Y voy a leer de la Biblia que le regalé a Lore hace 25 años, que hace 3 días se la regalé a Dani. Y hoy me la prestó. Les leo, Jesús estaba aquí en la última cena. Muchos de nosotros creemos que en la última cena lo único que pasó es el memorial de él, del pan y el vino. No, fue una conversación larguísima. Y está registrada en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Todo lo que hablaron ahí. Además del memorial de su muerte, pero todo lo que hablaron ahí. Y parte de lo que habló Jesús a sus discípulos, o sea, las últimas cosas que les estaba diciendo, yo me imagino que eso debe ser importantísimo. Es lo que les voy a leer, que es el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Voy a leer 6 versículos. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué torta que Jesús haya dicho eso, ¿verdad? Vamos a ver 3 cosas de este texto que les acabo de leer. El versículo 1 es para nosotros. No se turbe vuestro corazón. El de todos los que estamos aquí, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, no es suficiente creer en Dios. También hay que creer que Dios se hizo hombre, que nació de una virgen y que ese ser que nació de esa virgen tenía una doble naturaleza. Tenía naturaleza humana y tenía naturaleza divina. Y ese ser fue enviado con un propósito y solo uno: vivir una vida sin pecado y subirse a esa cruz a recibir el castigo que le corresponde a todos aquellos que Él salva. Porque como Dios es justo, no hay un solo pecado que se quede sin castigar. Como Dios es santo, no admite un solo pecado. Entonces, a partir de ese momento, el mundo se compone de dos clases de pecadores. Aquellos pecadores que van a tener que ir a rendir cuentas de su pecado, y aquellos pecadores que Cristo cargó sus pecados y por lo tanto recibió el castigo que aquellos merecían. De forma tal que cuando nos presentemos delante de Él, no vamos a recibir el castigo por nuestros pecados, porque Cristo los cargó. Solo hay esas 2 clases de gentes. No hay una tercera. Y a esos, Cristo les dice, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Jesús no era sapricista, por favor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros decimos, bueno, ¿a qué se estará refiriendo? Porque el cielo va a ir a hacer casas. Los discípulos, que eran judíos, entendían claramente esto, porque esto es una forma o una analogía que el Señor hace con los matrimonios judíos de la época. En los matrimonios judíos de la época se celebraba un evento de lo que nosotros llamábamos los compromisos. Es que hoy ya no se hace, pero yo estoy seguro que Marcos se acuerda de eso. Hace 50 años se hacía una fiesta de compromiso y al 8 meses o 10 meses después uno se casaba, pero era todo un evento. Y los judíos de entonces hacían eso. Se transaba el matrimonio, porque era un matrimonio transado, y era una transacción comercial, se firmaba un contrato y se pagaba una plata para reservar como señal de trato. Eso se llamaba los esponsales. Y entonces el novio, que a partir de ese momento era oficialmente esposo, con las responsabilidades de esposo, sin el gozo del esposo, solo las responsabilidades, se iba. Y tenía que pasar al menos un año, porque se iba a preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa. La casa donde iba a vivir con su esposa, bueno, no se puede vivir con los suegros, está prohibido por la Escritura. ¿De qué van a vivir? Empezaban a distribuirse las cosas. Y después de un año, él regresaba en un desfile por el pueblo, organizado por su mejor amigo. Y entonces iban a recoger a la novia a la casa y empezaba la celebración. A veces era en la casa de los padres de la novia, a veces era en la casa del novio, donde ya se consumaba el matrimonio. Jesús a ellos les está diciendo, voy a ir a preparar casa. Cuando venga, voy a tomarlos a ustedes y se van a ir conmigo y ustedes van a estar conmigo por una eternidad. Ellos entendieron eso. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y eso se lo dijo Jesús porque él sabía que detrás venía la pregunta. Entonces como que los chució. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? La belleza de Jesús es que se pudo haber vuelto, tenés 3 años de andar conmigo y no te has dado cuenta de todo esto. Pero no le dijo. Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué Él es así de exclusivo? Porque no hay ningún otro ser, y pongan el nombre que quiera a esto que acabo de decir. Cualquiera. Dalai Lama, Papa, el rabino de la ciudad de Nueva York, el imán allá en Meca, pongan el nombre que ustedes quieran. No hay un solo ser humano que haya existido en la historia de la humanidad que pueda de forma perfecta entregarse en sacrificio para cargar los pecados de forma perfecta de aquellos que va a salvar. Para hacer un sacrificio perfecto tiene que ser un hombre perfecto. Y el único hombre perfecto es Jesucristo. Todos los demás se quedan cortos. Por eso es el único camino, es la única verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, porque nadie más puede. No es porque nosotros seamos exclusivos. Porque Cristo no es exclusivo. La Escritura es pública, la cruz es pública, no es que sea exclusivo. Pero si usted quiere llegar al Padre, tiene que buscar a aquel que cargó con sus pecados. Porque si usted es de los que van a llegar al juicio, le van a sacar las cosas que usted ha hecho, no le va a alcanzar. Y la tirada es que nosotros podemos irnos en cualquier momento, como vimos en el caso de Lore. Y más nos vale que estemos listos, porque entonces, ahora sí, solo hay 2 destinos posibles. O morar en la casa de mi Padre, o ir a una condena eterna. Esas son las únicas 2 opciones.
Tal vez el versículo más famoso de las Escrituras está en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Yo estoy seguro que lo leo y todos ustedes se lo saben. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Más claro no puede estar. La tirada es el versículo que sigue. Porque uno para de leer ahí. El versículo que sigue dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué pasa cuando uno cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Y entonces, como dije antes, se arrepiente y empieza a vivir la vida para Él. ¿Qué pasa? Preguntémosle a Pedro. Si Pedro estuviera aquí sentado, Pedro, decime una cosa, ¿qué es lo que pasa cuando esto? ¿Qué respondería Pedro? Lo que dejó escrito en su primera carta. ¿Qué somos, Pedro? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso nos diría Pedro. Eso presupone que estamos en las tinieblas. Y si no es por Cristo, no pasamos a la luz admirable. Dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. Se está refiriendo a los que no son judíos, porque los judíos venían del Antiguo Testamento de ser el pueblo de Dios. Vosotros, el que no está hablando nosotros aquí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces entendemos de estos textos varias cosas. A ver, la primera, la condición del hombre. Está en tinieblas y no era parte del pueblo de Dios. La segunda, la salvación y vida eterna la provee Jesucristo. La tercera, ¿de qué nos salva? De ir a condenarnos eternamente. ¿Esto tiene cara de religión o tiene cara de tener una relación cercana con Jesucristo? Otra vez, Dani, tengo que coger las etimologías. Religión tiene el prefijo re, que es hacer de nuevo, y ligare, que quiere decir volverse a ligar. Y podríamos decir que religión es el esfuerzo del ser humano por religarse con su divinidad. Y la Biblia nos enseña que así no juega la cosa, porque somos incapaces de hacer eso. La Biblia lo que nos dice es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque la iniciativa es divina. Porque a nosotros, los que ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos ha mandado a ser testigos de esto, pero Él es el que se encarga de tocar los corazones de todos ustedes, ponerlos a pensar y decir: ¿estoy dispuesto a dejarlo todo por Cristo? ¿Qué es todo? Yo soy todo. Un muchacho le preguntó: ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y la respuesta: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. O sea, ya no soy yo. No, ahora es Cristo en mí, dice la Escritura. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, Pedro nada parecido a lo que yo les estoy diciendo. En el famoso día de Pentecostés, que era cuando el pueblo de Israel celebraba el haber recibido la ley en el Sinaí, lo recordaba, y después cambió un poquito la celebración, pero el origen de la celebración era ese. Se armó un burumbum, vino el Espíritu Santo, los discípulos parecían como borrachos, y entonces en aquel momento, en la fiesta de Pentecostés, hay gente que dice que había 500,000 de gentes que iban a las fiestas y tal. Y Pedro empezó a predicar todo esto y la gente empezó a compungirse, y Pedro les dijo: ahí a la vuelta de la esquina ustedes crucificaron a este Cristo y a este Señor y Salvador, ese que está ahí, y resucitó 3 días después, y aquí hay un montón de gente que lo vio. Así que aquí hay testigos, y si hubiera un testigo en contra que me diga que no, vaya, abran la tumba a ver si está el cuerpo ahí. Pero ahí estaban, y había pasado hacía 50 días, y la gente se le compungió el corazón y dijeron, eso está en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de los
de los apóstoles está registrada aquí en la Escritura, la registró Lucas. Dice a partir del versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¡Qué torta! Respuesta de Pedro, que está aquí a la par. Pedro, ¿cuál es la respuesta tuya? Arrepentíos, o sea, cambien de rumbo. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ojalá ustedes se vayan pensando en lo que hemos hablado hoy aquí y tengan la bendición de que el Señor y su Santo Espíritu toque sus corazones y decidan entregarle su vida completa a ese Señor que es el Señor de Lore. Eso hicimos hace 29 años. Y hace 20 planeamos este evento, ustedes no me lo creerían. Dijimos cómo queríamos que fuera nuestra celebración cuando nos fuéramos. Uno diría, bueno, hace 2000 y pico de años el Señor le habló a los apóstoles en esa cena así: en la casa de mi padre muchas moradas hay, entonces voy a ir a prepararos casa. De Lore ahora está viviendo en una casa que le prepararon hace 2000 años. Entonces no podemos estar tristes. Lore y yo anduvimos peregrinando por este mundo 39 años, 35 de los cuales como marido y mujer, hasta que el Señor la llamó para que llegara al destino que le tenía preparado y ponerle una corona. Cuando el apóstol Pablo estaba a punto de morir, le escribió a su discípulo Timoteo, ya le iban a cortar la cabeza, estaba a punto, por eso. Y le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. A Lore le llegó aquel día, el miércoles pasado, y estaba el Señor esperándola con su corona.